Reforzamiento de filosofía para tercer año medio. Antes de comenzar este reforzamiento deben saber que también tienen que estudiar el cuaderno, ver todos los videos y como complemento leer el libro que se les pasó a principio de año. Todo esto para poder contestar la guía número 6 que va a ser la segunda nota. Comencemos. La filosofía comienza con el asombro. Las personas se asombraban de las cosas que les sucedían diariamente. Entonces trataban de pedir o ver una explicación de eso. Habían dos caminos que se pueden tomar. El camino del mito o mitos en griego o el camino de la verdad. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos caminos? El camino del mito significa que la conclusión de todo esto, es decir, al final de todo, como no busca la verdad, ¿cierto? Se hace un cuento, un relato, una fábula de cómo podría ser, y esa es la explicación final. La explicación final siempre es, por eso en mitos, la explicación es un de cómo sucedió algo. No tiene que ver generalmente con los hombres, sino con otros seres que están más allá de ellos, seres subhumanos, ¿cierto? Entonces la explicación es relativamente fácil porque uno es casi entre comillas infantil, porque dicen quién hizo al mundo. Entonces el mundo se hizo en tantos días y lo hizo Dios. Y todos quedan tranquilos porque Dios hizo al mundo, Dios hizo al hombre, etcétera, etcétera. ¿Quién hizo las pirámides? Ah, las pirámides lo hicieron los marcianos, todos tranquilos. Es decir, frente a algo que es admirable y cuando no pueden explicar cómo lo hicieron, viene el mito. Ahora, el otro camino es el camino del hombre, es el camino de la verdad, es el camino más sinuoso, el camino más complicado, porque trata de explicar, ¿cierto?, mediante la verdad, qué se hizo. El gran problema de eso es que no siempre se tiene la respuesta exacta. Pueden pasar años, décadas, centurias, milenios, incluso miles y miles de años antes que se conozca por qué ocurría algo. Entonces, generalmente, gran parte de las personas no quiere quedarse con esa sensación de que no saben las cosas o esa sensación en el cuerpo o en la mente, uno diría, como mala de no saber algo. Entonces, lo que quiere saber es algo inmediato, pero la verdad no es eso. Hay que buscarla hasta poder encontrarla y si no se encuentra, seguir buscándola. Ese es el gran dilema de, de la admiración. Y por eso, por un lado, llevo al mito, que es la forma fácil de dar una respuesta, y por el otro lado, llevo al lado de la verdad. Y cuando se llega al lado de la verdad, por ese lado, el hombre comienza a pensar, a interrogarse, y surge la filosofía. Sigamos. Pero antes de llegar a la filosofía, estos hombres que se admiraron de las cosas, que empezaron a buscar la verdad entre comillas, porque más que la verdad buscaban que eso que le causaba la admiración, se llamaron físicos. Y eran físicos porque buscaban por qué las cosas se movían. Ellos admiraban del cielo estrellado en la noche,
de por qué la luna iba de un lado a otro, de por qué los astros se movían. Entonces esa admiración hacían que se detuvieran y vieran por qué ocurrían las cosas. Pasado un tiempo, estos hombres dejaron de lado eso y hubo otros hombres que siguieron estudiando esas cosas físicas, ¿cierto? De por qué se movían las cosas. Y estos hombres dijeron, vamos a estudiar algo más complejo. Y lo más complejo quizás que hay es el ser humano. Entonces comenzaron a estudiar al ser humano con toda su complejidad y a buscar por qué ocurrían las cosas. Porque entre comillas, las cosas físicas es más o menos fácil o es fácil de ver o dilucidar de que tienen un límite. ¿Por qué se mueve, por ejemplo, una pelota en el piso? Porque va de un lugar a otro, uno podría saber con unos años de estudio, ¿cierto? Sabiendo la fórmula física por qué se mueven. Mientras que saber por qué el que tiró la pelota la tiró, eso es complicado. ¿Qué es lo que estaba en su cabeza? ¿Por qué lo hizo? ¿De qué manera? ¿Qué implicancias tiene eso? Eso es lo complicado. Entonces, estos filósofos empezaron a estudiar eso. Estos físicos después se llamarían sofistas, presocráticos, todavía no buscar la verdad, todavía quedan en el mito entre comillas, y empieza a haber otra clase de hombres que se llaman filósofos. Filósofos porque hubo un hombre que, uno de estos físicos presocráticos o prefilósofos, Pitágoras, que él dijo que era un filósofo, es decir, alguien que quería llegar a conocer la verdad. Bueno, la filosofía es eso. Filo y sofos significa amante de la sabiduría o amigo de la sabiduría. Es decir, alguien que tiene que no tiene la sabiduría o no sabe las cosas, pero quiere saberlas, quiere alcanzarlas. Mientras que el sofos, que eran los sofistas, ya tenían toda la sabiduría del mundo. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Uno la tiene y el otro no la tiene, pero la trata de alcanzar con el tiempo. Entonces, la filosofía es pensar, reflexionar, tratar de buscar la verdad del mundo, ¿cierto? Y después, con el paso del tiempo, la definición de filosofía se va a extender. Bueno, pero en el caso de nosotros, la filosofía en general ha estudiado varias cosas. Ha estudiado la psicología, ha estudiado la ética, la estética, la lógica, entre otras cosas. La estética trata sobre la belleza de las cosas, la ética de cómo se conducen los hombres, las sociedades, sus leyes, leyes entre comillas siempre. La lógica, cómo se piensa, ¿cierto? Y la psicología, que viene de la palabra psique y logos. Logos por ahí decíamos que era el estudio, la palabra, ¿cierto? Y hartas cosas más. Y psique, que es el alma, el estudio del alma. Yo les decía en clases que no podíamos decir el estudio del alma hoy día porque el alma tiene que ver con otras cosas que posteriormente pone la religión. Para los griegos era simplemente la mente. Entonces vamos a definirlo como el estudio de la mente, es decir, todo lo que pasa por nuestra cabeza, ¿cierto?
Bueno, sigamos con la psicología. Veamos qué pasó por acá. Esto de la psicología, de la psique y el logos, es decir, del estudio de la mente, por primera vez lo estudió Aristóteles. Estamos hablando del siglo III más o menos antes de Cristo. El hombre comienza a estudiar, hace un análisis de las cosas y después lo deja de lado. Y de nuevo, esto recién de nuevo aparece en el siglo XX. Y ahí comienzan a haber varias tendencias psicológicas o escuelas psicológicas. La escuela conductista, cognoscitiva, la escuela psicoanalítica, la ecléctica, la humanista. La escuela, por ejemplo, conductista trata de la conducta, es decir, trata de hacer ciencia de los seres humanos, ve a los animales como son simples, pueden servir para experimentos, para los más complejos, se basa en el estudio, en el estímulo-respuesta, y ve solamente la parte exterior del hombre, es decir, analiza lo que ve del ser humano externamente, lo estudia y de ahí saca conclusiones. Por ejemplo, si un niño durante una semana va a clases y se ve que está en el asiento y no toma atención, alguien que lo ve diría, "Ah, este es flojo porque va a la escuela, lo vemos todos los días y llegamos a la conclusión que es flojo. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Por qué lo hizo? No importa. El conductismo solamente ve lo externo. El- Voy a hacer un resumen de la otra escuela para que sepan de qué se trata. El cognitivismo es parecido, también trata de ciencia de la psicología, pero le pregunta a ese alumno por qué lo hace. Esa es la gran comparación entre una y otra escuela, ¿cierto? Y ya no estudia los animales. El humanismo solamente dice, uy, el ser humano es único, entonces tiene un nombre, tiene todo, y se ve solamente el ser humano. Todo de lo del ser humano, todo lo que diga, eso es importante. La escuela psicoanalítica parte de la suposición, entre comillas, que el hombre está enfermo, hay que sanarlo, entonces tiene problemas desde la niñez, tiene problemas sexuales, entonces hacen un montón entre comillas, teorías. Ahí entra a jugar el ego, el yo, el super yo, el subconsciente, el inconsciente y el consciente, ¿cierto? La etapa de del ser humano, desde la niñez hasta la más o menos adultez. Y de ahí hace un recuento de por qué le ocurren a uno las cosas y es quizá uno de los únicos que trata de sanar al ser humano. Y después viene la psicología ecléctica, que es saca lo mejor de por ejemplo, de dos teorías y eso la convierte en otra. Lo malo de esta teoría ecléctica es que siempre busca lo mejor, pero no busca el camino cómo llegó a eso, entonces falla. Bueno, esto en resumen es la psicología desde Aristóteles hasta la actualidad. Pero saltémonos de esto y volvamos a la filosofía en general. Prosigamos. Quizá algunas cosas hay que tener en cuenta
Cuando nosotros filosofamos, tenemos que buscar conexión entre las cosas, clarificar los conceptos que usamos, descubrir qué cosas hay detrás de eso y lo que es fundamental, pensar, como dicen radicalmente, es decir, lo que uno tiene que hacer e ir a las raíces del asunto. Por ejemplo, por ahí podemos decir que todos pueden filosofar, que eso después podemos dejar esa respuesta para más rato, pero lo importante de todo esto es qué queremos descubrir. Nosotros lo que podemos hacer, por ejemplo, para resolver las preguntas filosóficas, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo en el mundo? ¿Por qué me ocurre esto? Eh, ¿Es tan bueno este gobierno que está actualmente? ¿Existe una planificación detrás del coronavirus para matar a la humanidad? Es decir, uno puede hacer cualquier pregunta, entre comillas, que se le ocurra, pero las preguntas tienen que ser atingentes, tienen que ir en pro de resolver problemas, en algunos casos problemas propios, pero que se expanden a todos los demás. La filosofía en general no es egoísta. Han habido filósofos de ese tipo, pero no es egoísta. Trata de resolver problemas extensivos a todos los seres humanos. Entonces, cuando yo decía ahí que era radical, en el sentido de que va al meollo del asunto, va a lo central, a lo fundamental. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la filosofía no sirve para nada, pero a la vez sirve para todo, no sirve para nada en el sentido de que, creo que por ahí lo ponía yo, no sirve para comer, no sirve para trabajar, entre comillas, no sirve para pagar la micro, pero si uno se cuestiona a sí mismo, la filosofía sirve para todo, porque si uno va en una micro, por ejemplo, si uno se sube a la I-09, nosotros nos podemos hacer preguntas, entre comillas, filosóficas. ¿Por qué todos los días tenemos que pagar por ir en micro cuando nuestros padres trabajan y estas micros que están ahí son el producto de ellos? El est- Estas micros son, entre comillas, del Estado. El Estado paga esto les paga una empresa particular, el Estado compra las micros, el Estado hace todo casi. ¿Y por qué tenemos que pagar si estas micros están pagadas por la propia gente? Y hay alguien que está ganando plata o dinero por llevarnos cuando todo es pagado por el Estado. Una pregunta más o menos trascendental. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué los paraderos, si sabemos las condiciones en nuestros países, son abiertos? Cuando en invierno hay lluvia y tenemos que mojarnos, aunque estemos bajo el paradero, y en verano hay sol y tenemos que estar en vez de adentro del paradero, afuera del paradero, en la sombra, o nadie se hace esas preguntas. Bueno, la filosofía es eso. La filosofía es hacerse preguntas trascendentales para uno y para los demás. Y no solamente hacerse las preguntas, sino resolverlas.
buscar una solución a eso. No podemos quedarnos, hoy sí, pobrecita la gente que está en los paraderos, pero si no hacemos nada por resolverla, no sirve. Por eso también yo le decía por ahí, la filosofía es peligrosa, es decir, el pensar es peligroso porque nos lleva a actuar, ¿cierto? Y como nos lleva a actuar, nos lleva a resolver problemas, a buscar la verdad y a resolver los problemas. Y hoy día y siempre, a muchas personas no les interesa buscar la verdad. Y no les interesa que busquen la verdad, porque cuando se encuentra la verdad uno se encuentra con cosas relativamente malas. Se encuentra que hay mucha gente gente que coge, que esconde la verdad, que no quiere buscar la verdad, que la niega, que quiere usar, como lo hacían, después vamos a ver en algún momento, otros, ¿cierto? Utilizan a las personas para sus fines. Entonces la filosofía radical, porque busca las primeras causas, la filosofía radical, porque busca la verdad, la filosofía radical, porque lleva a la acción. ¿Y para qué nos sirve la filosofía? Entre comillas, es inútil porque no le sirve a otros, nos sirve a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser los que actuemos. Nosotros tenemos que ser los que busquen la verdad. Pero buscar la verdad no solamente para nosotros, sino para todos los demás. Bueno, con esto hemos terminado la primera parte. Lo único que queda por decir es que repasen y estudien. Nos vemos